todo lo que debemos saber de la Conmebol Copa América Femenina en este 2025. Así es, hola, hola, ¿cómo están, taquilleros? Como ustedes escucharon ahorita, esta va a ser una cápsula junto con una amiga, colega, crack, que tanto quiero, en la cual estaremos hablando sobre la Conmebol Copa América Femenina del 2025, cuál va a ser ese debut de nuestra selección Colombia femenina, qué equipos ya han jugado, cómo se está moviendo toda esa competencia, nada, y sin más preámbulo, de una vez, o sea, de una vez, entre usted, por favor, porque creo que tú y yo nos parecemos en algo muy bonito y es que ese amor por el fútbol femenino, oiga, se nos eriza la piel, Nata. Y más allá, Pau, de que se nos erice la piel y aprovecho también para darles las gracias por esa maravillosa introducción. Para mí es un gustazo por fin compartir una transmisión con usted, así sea una capsulita de esta en donde vamos. Yo creo que agotar el tiempo de manera súper rápida porque coincido mucho en que el fútbol femenino nos mueve, nos de verdad transmite demasiado amor y qué rico saber que vamos a estar al lado, por supuesto, de esta gran competencia que es una nueva edición de Copa América y por qué no al lado de las nuestras, porque hemos seguido por supuesto, desde cada lado, desde nuestro trabajo, lo que han hecho estas grandes jugadoras, los procesos y pues por supuesto también analizar un poco lo que ha hecho el profesor Angelo Marsiglia para poder, ¿por qué no?, llevarse el campeonato en esta edición, Pau. Es que así va a ser, ¿eh? Yo de una vez te digo que estoy cruzando dedos, porque claro, muchos van a decir, no, es que ustedes lo están hablando desde el amor, lo están hablando desde el patriotismo. Nata, no, o sea, uno se pone a ver, y ahorita desde producción sí me van colaborando, con la lista que llamó el profesor Angelo Marsiglia, las jugadoras que están ahorita en Ecuador, y uno dice, o sea, Dios mío, el talento y la calidad, porque claro, miramos a Mayra Ramírez, miramos a Linda Caicedo, a Catalina Usme, pero después uno se Sí. va con estas otras jugadoras como por ejemplo Lizeth Serna, o sea, dime de ese despliegue físico que tiene esta jugadora que hoy por hoy hace parte de Pumas de México, también lo que está significando Mari José Álvarez, ese crecimiento que está teniendo en las distintas categorías juveniles, la Mona Guzmán, también Cate Tapia, lo que hizo el año pasado con Palmeiras y esa literalmente atajada en esa tanda de penaltis que le da ese título a Palmeiras hace algún tiempo, lo que estábamos hablando. O sea, Nata, uno mira y uno dice, Dios mío, es que esta va a ser. Y más allá de que esta va a ser, porque yo sé que a veces nos embarga un poco ese sentimiento de melancolía, porque uno no quiere que se le acabe en el ciclo a muchas jugadoras o a muchos jugadores, pero pues tristemente este también hace parte del panorama de la selección Colombia, por eso es que empieza a emerger esta nueva sangre que usted está mencionando, pero no hay que dejar de lado, por supuesto, a quienes han sido artífices no solamente del proceso de lo que puede ser el llamado éxito de la selección Colombia, sino también de que hoy por hoy sí podamos seguir hablando de ellas y que no sea como un tema aislado, sino que en realidad más bien es algo como para seguir apoyando. Obviamente Cata Pérez desde el arco, está Catalina Usme, que es la goleadora histórica, sumemos a Lacey Santos, a Daniela Montoya, a Daniela, perdón, a Carolina Arias por las bandas. No, yo creo que tenemos puntos por puntos, así que creo que también es muy interesante poder entrar a analizar cómo ha sido esa relación entre las que ya tienen toda esta experiencia, las que ya saben cómo jugar con estas chiquitas, ¿no? Que a pesar de que no diga chiquitas, pues ya tienen mundial sub-17, sub-20 encima, han salido estrellas, han salido figuras, así que yo de verdad también creería que, bueno, no sé si esta sea la vencida, pero sí creo que el equipo de Angelo Marsiglia hoy por hoy tiene muy buenas chances. Yo creo que los recientes encuentros no las favorecen en cuanto a poder nosotras defenderlas, pero sí podemos defenderlas a capa y espada por nombre y por su posición en la cancha. Así que comencemos. Comencemos. Ahí tenemos la lista de convocadas. Nata, si me vas ayudando voy ahí a leerlas. Una de las cosas importantes que tú mencionabas es ese proceso que está llevando el profe Angelo Marsiglia, ¿no? Desde que tomó ya hace algunos meses la batuta de esta selección. Y es que creo que ha hecho ese complemento entre, claro, la vieja guardia, como se dice en términos futbolísticos y coloquiales, que es lo que mencionabas, Cata Usme, Daniela Montoya, Carolina Vidal, pero también estas jugadoras que están teniendo un recorrido bien interesante, Nata, porque no sé si te pasa, es que cuando uno ve, por ejemplo, a la Mona, que ahora regresa al Bayern Múnich luego de ese préstamo en el Utah Royals,
Entonces uno dice, Dios mío, y empiezan a recordarse todos esos momentos, por ejemplo, en el Mundial de Nueva Zelanda, ese pase que le hace a Cata, como si fuera una crack, como si hubiera jugado con mayores toda la vida, y uno dice, es que es eso, es la personalidad que tiene esta El selección. Y una cosa que hace poco dijo el profe Angelo Marsiglia en rueda de prensa y en conferencia de prensa fue, claro, quizás por ahí muchas, el tema no de la parte táctica y todo el tema, pero la entereza y el liderazgo de cada una de ellas es con lo que yo siempre me quedo y eso creo que es fundamental más en este tipo de competencias. Y además de eso, ya para ir empezando, por supuesto, con la lista de las 23 convocadas, Pau, es que yo siento que muchas veces las críticas son más que reconocer los procesos y reconocer realmente lo que ellas representan en la cancha. Y algo también que decía Cata Usme en medio de una atención a prensa era como, yo ya estoy acostumbrada a las críticas, yo ya lo sé manejar y poco o nada le copio, literalmente, pero viene, por supuesto, ese liderazgo a decir, tú que estás comenzando, tú no te puedes dejar meter estas ideas en la cabeza porque ellos no van a ser tu éxito. Así que me parece muy valioso lo que decía Cata Usme. Y bueno, comencemos entonces por el arco, Pau. Estamos con tres arqueras, una novedad. Comencemos, por supuesto, con Catherine Tapia, como usted lo estaba mencionando. Hoy guardameta en Palmeiras. Esta va a ser su primera Copa América porque pues para el año pasado, no, para la edición de 2022 que se realizó en Colombia, pues Cate no pudo estar porque se rompió el cruzado y tuvo, bueno, reincidió bastante en esa lesión, pero ha demostrado con creces, así como usted lo estaba mencionando, que el puesto sí o sí va a ser de ella. Sí, va a ser una cosa bien bonita porque estamos hablando de Kate, que estuvo también en esos Juegos Olímpicos del año pasado, en la Chivilis Cup de este 2025, y es una jugadora que siempre, de lo que nos hemos podido dar cuenta, es una jugadora que siempre está presta a ayudar a conversar siempre con cada una de sus compañeras, en el buen sentido de que también están peleando esa linda posición, y ver de regreso a Cata Pérez, Nata, no sé si te pasa lo mismo, pero uno vuelve a emocionarse por esas actuaciones en la pasada Copa América, en el Mundial, y Cata, que es una jugadora perseverante, resiliente, que siempre está ahí, que está en ese proceso de hace ya muchos años, que también podemos decir que es de vieja guardia y que está ahí siempre dando, y ahora con de Luisa Gudelo, que claro, se da, ¿no? Por esa fractura que tuvo Nata Giraldo, que desde aquí le mandamos todo el cariño, sabemos que está pasando por un proceso de Saludos a tu calle. recuperación, ¿no? Física, como mentalmente, porque a pocos días de quedarte por fuera de este sueño, pues termina siendo bien complejo también para ella, pero el tema con Luisa es esa jugadora que se está creciendo en cada una de las categorías y uno dice, Dios mío, o sea, Tenemos con qué, y ahí está literalmente la cuota, desde la más pequeña que viene siendo Luisa, que también ha sido líder y así es capitana también en sus selecciones inferiores, a Cata, que ha estado desde el día uno, y pues Cate que está en su proceso. Pasemos entonces, Pau, si te parece, al área defensiva, ¿no? Ya habíamos hablado, por supuesto, de Ana María Guzmán, que sufrió también una rotura en su ligamento y luego comenzó su recuperación, va al fútbol de Estados Unidos y ahora retorna a Alemania también para seguir ejecutando su sueño. Ángela Barón, que también es una de esas defensas bien férreas que tenemos en la selección Colombia, que ha pasado por el fútbol colombiano, pero ahora está en el Racing de Louisville. Carolina Arias, como le estaba mencionando, una de esas que sí o sí me la tienen que dar. Denme a Carolina Arias siempre en mi equipo, porque creo que es de esas pero jugadoras por más allá de que favor, le mete el chistecito, la vaina, pero también sabe asumir con entereza las derrotas y es una de esas jugadoras que uno sabe que tiene que tener. Daniela Caracas, por supuesto, que sigue brillando en el fútbol europeo con el español. María José Álvarez, que también es una de esas cuotas de garantía frente a ese recambio generacional. Hoy por hoy es una de las capitanas de Atlético Nacional, que también tiene un proceso muy interesante en el fútbol colombiano. Está Yorelín Carabalí, ni más faltaba en el Brighton, otra de las que brilla en la liga inglesa. Y pues Girlady Quejada, que también no se ha dado cuenta que si no es en el brasilero, si no es en el inglés, si no es en el español, es en el mexicano, en donde las nuestras están básicamente más que brillando.
Sí, señora, y me acuerdo de Dear Ladies que tuvo título hace poco porque salió campeona en México, no sé si te acuerdas, Mata, de esa liga, y que uno leía la prensa mexicana y decían, es que Dear Ladies es uno de los bastiones de su equipo, es esa jugadora que siempre va al ataque, es esa jugadora que siempre sabe cubrir muy bien las espaldas y que siempre en esa posición que se desenvuelve en México, uno dice, Dios mío, es de esa categoría también que se lleva ese proceso y que ha tenido varias competencias internacionales donde sigue fogueándose. Y si me permite también decir, yo creo que le vieron más el talento primero en el exterior que nosotros aquí, porque empezó a sonar más por su desempeño precisamente en este equipo, más que de pronto un par de chispazos que haya tenido por acá. Entonces, claro, la prensa se empieza a enterar que las nuestras empiezan a brillar por fuera y no es como verdad, porque recuerdo cuando empezó a ser llamada por Andy, lo que la gente decía, ¿y quién es Dear Ladies? Pues miren a Dear Ladies, Claro. Y literalmente que ahí para está. Totalmente, y que para ese momento Dear Ladies ya había estado en una Copa Mundial en Costa Rica del 2022, ¿te acuerdas? Cuando el profesor Carlos Paniagua empieza a llamar a estas jugadoras, porque por allá también estuvo Ángela Barón, estuvo Ilana Izquierdo, estuvo Ana María Guzmán, entonces ya son jugadoras que empiezan a entender lo que es todo un contexto de estas competencias internacionales, Nata. Sí, totalmente de acuerdo, Pau. Así que yo creo que yo le voy mencionando todas y por supuesto cuando usted quiera meter esa cucharadita, por favor, hágalo. Y ya para ir finalizando con esa convocatoria de 23 jugadoras, pues vamos al frente de ataque, sin miedo. Vamos con Linda Caicedo, que ya sabemos que es nuestra próxima Balón de Oro, porque de verdad que el talento que desborda, por supuesto, Linda Caicedo, no solamente en selección, por su paso también en la sub-17, en la sub-20, en el fútbol colombiano, en el Real Madrid, sino que cada vez le sigue llenando de expectativa y creo que es la jugadora que más reconocen hoy por hoy de nuestra selección. Está Manuela Paví, que también está en la liga inglesa con el West Ham United. Está, pues, por supuesto, la nuestra, la que no falla, Mayra Ramírez también en la liga inglesa con el Chelsea. Valerie Loboa, que creo que es una de esas jugadoras revelación también, hoy por hoy está con el Deportivo Cali, que Yo también quiero eh, un asterisco total, Nata. Y es que, ¿sabes qué me gusta mucho? Vale, no, más allá de ese tema que ha estado en procesos de categorías juveniles con el profesor Carlos Paniagua, es lo que ha demostrado en el Deportivo Calinata. O sea, tú y yo que seguimos muy de cerca nuestra liga femenina, es una jugadora que siempre está en el área cazando, en el buen sentido de le la pone palabra, siempre está ahí con ese pato goleador, siempre está ahí en busca de la oportunidad, siempre está ahí tratando de condenar en el arco rival y uno dice, venga, sí, y por ejemplo, en estos partidos de preparación contra México, en los minutos en los que estuvo en cancha, uno le veía ese despliegue, esas ganas, esa voracidad cuando tenía la camiseta de la selección Colombia y uno decía, oiga, es que imprime y también empieza a conectarse con todas sus compañeras, porque a ver, Valerina es la más pequeña de esa convocatoria y por ahí también puede pasar, ¿no? Toda esa experticia, pero también todo ese acompañamiento que le están dando desde el cuerpo técnico. y más allá de que sea la más joven de esta convocatoria, también es su primera Copa América. Entonces yo creo que también va a estar como ese reto personal con, listo, la estoy rompiendo en la liga, entonces ahora voy a romperla en la Copa y en los minutos, porque obviamente tiene una competencia gigante, porque estamos hablando, por supuesto, de lo que es Linda, de lo que es Mayra. Entonces yo creo que está ese factor, ese ingrediente que la va a hacer brillar. Y pues por último, Wendy Bonilla, ¿no? Que en este momento también está en la Liga Mexicana, está Pumas. Creo que no mencioné a Cata Usme, si mal no estoy, nuestra, o si la mencioné. No, no, señora, no mencionaste a nuestra Pues, crack, que hay por ahí está en el Galatasaray de Turquía, Kata Uzme, pero claro, es que uno empieza a ver todo este recorrido, por ejemplo, lo que estaba haciendo Manuela Pavi en el West Ham, ya anotó en varias oportunidades, una Pavi que supo salir el año pasado campeona con el Deportivo Cali, ya tiene 2 títulos ahí con el equipo azucarero, entonces es una Pavi que tiene también mucha explosividad y hay algo que me gusta mucho de Pavi, y más allá de eso, es la personalidad con la que siempre entra a ay, no, cancha. No sé a si te mí has dado cuenta, pero me ahí siempre es, hey, tíramelas todas que yo las soluciono. Yo creo que ese tipo de personalidades son las que hacen la diferencia de nuestra selección. O sea, yo creo que usted también, Pau, ha tenido la oportunidad de poder entrevistar a otras selecciones y no sé si digamos que es por la cercanía, por el cariño, por los procesos que hemos visto de las diferentes jugadoras asumir a lo largo de las diferentes competencias. Yo siento que hoy por hoy, uf,
Lo que hace este equipo también es la magia desde lo personal, así que de verdad me tiene enloquecida lo que vamos a terminar viendo en esta Copa América. Total, Nata. Y es que hablando un poco para entrar ahora sí en materia y contra quiénes nos vamos a enfrentar y demás, mientras ahí ya estamos viendo cómo están siendo esos entrenamientos desde Quito, cómo se está viviendo toda esa emoción tricolor desde allá. Se nos viene Venezuela. El primer reto, una Venezuela que ya cayó en la primera fecha contra Brasil. Brasil siempre la favorita, siempre está ahí entre esas selecciones opcionadas a llevarse una vez más el título. Y una Venezuela que también, si bien se tiene un recorrido histórico poderoso e importante contra la Vinotinto, pues que también nos va a plantear distintos retos, Nata. Pero vea que usted estaba mencionando precisamente ese marcador de 2-0 que se llevó en contra de la selección de Venezuela, pero es que mire nomás los stats que nos ayuda a hacer la producción. En la posesión de la Vinotinto fue de 42% frente al 58% de la selección de Brasil. Ahora yo me vi ese partido y permítame decirle que me preocupa el tema de la selección Venezuela en cuanto a que sea nuestro primer rival mañana, porque de verdad que lo que pusieron a jugar y quizás no sé si la palabra sea sufrir a Brasil es muy importante. Le jugaron muy bien, supieron cómo edificar las marcas en jugadoras específicas, muchas brillaron, e inclusive yo creo que una de las figuras que tiene esta selección Vinotinto es Deina Castellanos, que bueno, tuvo como procesos complejos con la anterior técnica y bueno, todo este revolcón que terminó por suceder en la selección Venezuela, pero Deina, mientras tenga una buena marca en el partido contra Colombia y que no la dejen ser como esa jugadora que lidera y que va a dar las ideas precisamente para poder atacar, yo creo que Colombia podría tener las cosas claras, pero desde el arco, desde jugadoras juveniles, yo creo que lo que está haciendo el profesor Ricardo Belli hoy por hoy con la selección de Venezuela, o sea, es demasiado. Yo creo que el cuerpo técnico del profe Marsiglia y todas, yo creo que estuvieron más que pegadas a ese debut de la Vinotinto y de la Canariña, porque de verdad que estuvo tremendo, Pau. Muy total, Nata, porque claro, mucha gente se puede quedar con el resultado y dice, bueno, es que es Brasil, siempre se va, pero es esta Venezuela que como lo que tú mencionabas, le peleó y que también por ahí en algunas oportunidades tuvo con qué acercarse al arco rival, tratar de descontar y lo que se menciona, ¿no? Castellano siempre es esta jugadora que se lleva los reflectores, pero por lo mismo y tanto siempre es una jugadora que sabe cómo definir, es una jugadora que siempre se echa el equipo al hombro y yo creo que también una de las cosas que pueda tener nuestra selección Colombia es más allá del triunfo que se va a tener, porque desde ya, Nathan, lo siento, pido perdón, tú sabes que yo con esto soy muy emocional, muy emotiva, muy pasional, es también plantearse cómo hacer este recorrido en Copa América, porque claro, es que luego se nos viene Paraguay y muchos me van a decir, oiga, pero es que primero juega Venezuela, sí, pero es que está Paraguay que está teniendo ya estrellas, como por ejemplo lo es Claudia, que marcó 3 tantos, Claudia, la jugadora, la goleadora de nuestro Conmebol femenino sub-17, Ya no eso fue está la mejor jugando goleadora. muy bueno. Dime, sí, fue ella. Y en el reciente que jugamos en Colombia, yo digo jugamos porque yo Sí, también me incluyo, o sea, nos incluimos, pero pero es una de las supuesto. jugadoras, de las figuritas, claro, que terminan reluciendo, entonces hay que estarle prestando mucha atención, pues por ahora el grupo B, porque recordemos que Colombia está en compañía de Venezuela, de Paraguay, de Bolivia y de Brasil, así que ahí tenemos como para darnos a la par con un montón de partidos también, si quieren ver el grupo A, bienvenidísimos también, pero hay que también empezar a ver cómo está a tantear cómo está el talento sudamericano, porque no en vano la Eurocopa también se está jugando en este momento, ya van para cuartos y hay unos partidazos, y recordemos que el equipo que quede campeón de esta Copa América Femenina se va a enfrentar al campeón de la Eurocopa en la finalísima de 2026, así que no es como, ay, listo, lo obtuvimos, sino también que se va a ver esa rivalidad con Europa que últimamente nos está sonando tanto con lo que dejó el Mundial de Clubes, Pau. Total, y que aparte de todo, y ahorita lo vamos a hablar, son esos cambios que se tiene en esta oportunidad, en esta Copa América, porque antes, claro, te daba
cupo a Mundial, te da cupo a Juegos Olímpicos, a Panamericanos y ahora por primera vez, Nata, una vez se finalice Copa América, se pasará posteriormente al inicio por primera vez de esas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2027. Entonces, para nuestra Copa América tendremos en disputa tanto Juegos Olímpicos como Juegos Panamericanos y que desde ahí también, porque hablando con las jugadoras nos decían, claro, es que es un reto bien interesante, porque queremos estar en Juegos Olímpicos, vamos por Los Ángeles 2028, vamos a seguir allá toda la historia en el ciclo olímpico y claro que sí, entonces por ahí Nata también que ya tenemos en pantalla gracias a nuestros productores para contarle a la gente cómo va a ser este formato de nuestra competencia en la Conmebol Copa América Femenina. Y antes de ese formato, mire, permítame decirle que phew, o sea, menos mal, porque es que de verdad yo sentía que muchas veces los formatos sudamericanos eran demasiado desagradecidos, no en vano, por eso nos quedamos por fuera de Francia 2019. O sea, si no te funcionó todo un proceso, un montón de jugadoras, sus últimos años, la ilusión, no, no tuviste ni el primero ni el segundo lugar y tampoco llegaste a repechaje, chao, te perdiste del mundial. O sea, gracias, se demoraron, pleno 2025 para darse cuenta que las mujeres también necesitaban unas eliminatorias sudamericanas, así que yo también me muero de ganas por ver cómo va a empezar ese fogueo y creo que las jugadoras también, creo que lo agradecen, creo que sienten que por fin se les está empezando a tener un poco más de atención frente a lo que está pasando y Pau, ya con lo que usted mencionaba de este formato de la competencia, pues la primera novedad es, chao, ya no entrega cupos al mundial con el tema de las eliminatorias que ya estábamos mencionando y sí hay cupos para entonces, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y en Lima en 2027 van a clasificar los mejores equipos, por supuesto, los dos mejores equipos, tanto del grupo A como del grupo B, luego jugarán la semifinal y de ahí la final. Esta semifinal va a ser, ¿cómo se dice eso? Como invertido, o sea, como el primero con el segundo del grupo, a ver, el primero del grupo A con el segundo del grupo B. Sí, Ajá. señora. Y el segundo del grupo A, el primero con el grupo B, así va a ser casi que esa cruz. Sí, sí, sí. Y las que clasifiquen como mejores terceras van a ir a pelear el cupo a ese quinto lugar, teniendo ahí otro asterisquito que, como lo mencionabas, Lima va a ser la sede de los Juegos Panamericanos en el 2027 y entendiéndose cómo clasifique Perú, se puede abrir otro cupo más ahí porque Perú, pues lo que dijimos, va a ser sede y demás. Entonces es una Copa América que también te está dando muchas ventajas, mucho tema Sí. ahí en tema deportivo y que la competencia va a ser muy alta, Nata. O sea, yo creo que también uno cuando empieza a ver a estas elecciones y el recorrido que están teniendo cada una de estas jugadoras, uno dice, Dios mío, o sea, es que ya son partidos de demasiado nivel, porque claro, quizás sí por ahí siempre uno se queda con lo que pueda plantear, por ejemplo, una Brasil con Marta, que siempre Marta será esta jugadora estelar ídola. Yo creo, Nata, que cuando uno empezó a tener todo este amor por el fútbol femenino, está Marta, o sea, Marta es esta jugadora que siempre es la referencia para todas las jugadoras, para todo el tema de la hinchada, que precisamente la estamos viendo en esta oportunidad ahí en pantalla, pero también te va a plantear estos partidos interesantes y te va a plantear cómo van llegando las elecciones en sus rendimientos. Y es más, si me permite, yo creo que Marta había pensado quizá empezar a colgar esos guayos desde el año pasado, pero se dio cuenta que el Mundial en 2027 era en su casa y dijo, yo llego porque yo no me puedo morir sin jugar un Mundial por primera vez en Sudamérica y mejor que en mi casa. Ahora, la competencia está alta, yo creo que a comparación de los últimos dos Mundiales, el fútbol femenino ha cambiado no solamente tácticamente, sino también en el tipo de prototipos, valga la redundancia de tipo y prototipo, de jugadoras a las que estamos acostumbradas a ver, pero yo creo que va a ser algo espectacular. Si quiere, Pau me ayuda leyendo ahí estas jugadoras que son las figuras, por supuesto, de algunas de las candidatas que tiene esta Copa América Femenina. Sí, señora, tenemos ahí por el lado de Brasil a Marta, también tenemos desde el lado de Ecuador y de Paraguay, pero yo quiero hacerme ahí énfasis en un tema de lo que está presentando esta selección ecuatoriana, que de paso de una vez se felicita a Ecuador por ser sede de esta importante competencia, pero es un Ecuador que también te está planteando varias dinámicas por el lado del grupo A. Ese partido debut que tuvieron contra Uruguay, ese 2-2, también planteaba unos retos bien interesantes para esta selección ecuatoriana, que es uno de esos equipos que viene en ascenso, que viene en evolución y que desde aquí, desde la producción y desde nuestro lado, Nata, la colocamos como de esas selecciones que pueda dar la sorpresa junto con Paraguay, porque
desde que la vimos en nuestro sudamericano acá en nuestro país, uno veía una Paraguay trabajada desde las categorías juveniles con una manera muy disciplinada, Nata. Cada vez que uno veía todo lo que estaba alrededor de esta selección paraguaya, era ese crecimiento y no por nada, mira, quedaron campeonas en nuestro sudamericano acá en el país y lo que está representando en la primera fecha, Claudia, y toda la selección, es que uno dice, bueno, chapó, chapó por todo ese crecimiento. ¿Qué decir de Colombia? Porque claro, muchos se pueden quedar que siempre hemos llegado a ser finalistas, nos pasó en casa hace un tiempo, en el 2022, pero es que, oiga, cuando uno ve todos esos rendimientos, uno dice, es que Colombia tiene, ¿me entiendes? Completamente, Pau, y yo creo que vale la pena seguirle apostando, por supuesto, a seguir viendo todo lo que está sucediendo hoy por hoy con estas elecciones. Los invitamos a que sigan súper conectados con todo lo que tiene que ver con el grupo A y, ¿por qué no? Con ese debut que van a tener las nuestras en un par de horitas, en un par de minuticos, porque recordemos, hoy debutamos miércoles 14, miércoles 16 de julio contra la selección de Venezuela. Me equivoqué De de la la emoción emoción. de que la fecha. Yo entiendo, me pasa, estoy igual. Y sabe, no solamente eso, Pau, o sea, yo creo que el tema de empezar a contar las horas y demás, así que, bueno, uno comete errores, entonces comencemos otra vez. Colombia no jugó la fecha 1 porque descansó. Yo creo que afortunado para poder ver cómo va a ser la competencia en todos esos grupos. Fecha 2, debut de la selección Colombia, miércoles 16 de julio, 7 de la noche contra Venezuela. Fecha número 3, que será el sábado 19 a las 7 de la noche contra Paraguay, como usted bien lo estaba mencionando, una de esas selecciones importantes. La fecha 4 será el próximo martes 22 de julio a las 4 de la tarde contra la selección boliviana y cerramos esta fase de grupos el próximo viernes 25 también a las 7 de la noche contra nada más y nada menos que con la selección brasilera. Si quiere ahí usted, Pau, me lee los estadios en donde vamos a estar disputando estos compromisos. Sí, señora, vamos a estar en el estadio de Independiente del Valle, en Quito. También estaremos en el estadio Gonzalo Pozo, también en Quito. Y por último estaremos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. Como se dan cuenta, todo se va a jugar ahí en esta ciudad de Quito, en el país de Ecuador. Nata, ya para ir cerrando esta primera cápsula de nuestra Conmebol Copa América Femenina, la primera, pero no la última, ¿eh? Yo la Por espero aquí favor, para que vengamos a por hablar del favor. triunfo Colombia contra Venezuela. Estoy motivada, estoy emocionada para ese Me partidazo. apunto, Nata, me apunto. pero por favor, ya te separé en la agenda y todo, ya te saqué ahí un espaciecito. Por favor, ¿se atreve a dar marcador, doña Paula? Pero por supuesto, sí señora. Quiero dar Por favor. marcador, yo creo que le vamos a ganar 2-0 a la selección de Venezuela. Ok, yo me voy por un 2-1 a favor de las nuestras. Está bien, está bien. Trato. En nuestra próxima edición ahí hablaremos cómo fue ese partidazo. Nata, siempre es un placer y más en esto que tanto nos gusta el fútbol femenino. A todos los taquilleros y taquilleras, muchas, muchas gracias. Esperemos que esta primera cápsula les hubiera gustado muchísimo. Dejen todos sus comentarios, cosas que quieran seguir sabiendo, Nata, porque tú sabes que todos los días uno puede seguir ahí aprendiendo cositas nuevas. Entonces, es que nos escriban y eso sería todo por esta oportunidad. Chao, Un Nata. gustazo, chao, chao, un gustazo y que ganemos, por favor. Ahí nos estamos viendo.